Hola, hola, niños y niñas, feliz sábado. Ahora en este momento vamos a conocer sobre el testimonio de Moriba. Sí, Moriba, ya que está en nuestro misionero. Vamos a conocerlo ahora. Cuando Moriba era pequeñito, un niñito, ya, él era un niño muy obediente. De verdad, daban ganas de estar con él porque era muy obediente, no se imagina. Pero todo cambió, todo cayó en un quiebre cuando su madre falleció, lamentablemente. Y él apenas tenía 6 años, 6 añitos, era un niñito. Obviamente esto lo dejó sin un pilar en su vida. Pero estaba su papá. Pero su papá lamentablemente tenía que estar muy ocupado en la granja familiar. Tenía que estar trabajando, ocupándose en ello. Y Moriba quedaba solito. Y aunque el papá se haya casado nuevamente, aunque haya tenido una nueva esposa, esa mujer tenía que cuidar a sus otros 5 niños y 4 niñas. O sea, literalmente Moriba quedó en el olvido. Nadie lo atendía. Moriba se sentía solo, triste, abandonado. Ya nadie lo alimentaba, nadie le daba amor, nadie lo podía abrazar, nadie lo podía escuchar. Estaba solo. Eso lamentablemente hizo que Moriba se hiciera grosero, más enojón, desobediente. Ya no era el niño obediente que antes, era desobediente. Tanto así que cuando el papá lo llamaba le decía: Moriba, ven a ayudarme por favor. Él se escabullía, se iba, y después aparecía en la calle jugando con sus amigos. Y no 1 hora, tampoco 2, sino todo el día. Llegaba en la noche, pasaba desapercibido, se metía, llegaba en la noche. Sus fechorías empezaron a crecer mucho más. Sí, porque empezó a robar. Moriba empezó a robar como maíz, un trigo por acá, otra cosita por allá, de los vecinos. Y lo empezaba a vender. Y después que lo vendía, él tenía cosas para él, para comprarse. Los vecinos lo habían pillado. Pero él decía: no, yo nunca robé nada. Y así se la pasaba. También lamentablemente lo golpeaban. Algunos le pegaban por lo que él hacía. Y después llegaba malherido a la casa, cojeando con heridas en la cara. Llegaba a la casa. Pero había una persona que lo estaba mirando. Era su tía Rosalía. Su tía Rosalía lo miraba. Y ella no quería verlo más así. Le dolía el corazón. Así que un día fue donde Moriba. Obviamente le contó todo. Los padres también lo permitieron. Y la tía se lo llevó. Se lo llevó a la capital de Guinea, a Crónica. Conakry. Se lo llevó a la capital. Y allá en la capital de Guinea empezó una nueva vida. Pero que a Moriba no le gustaba, obviamente. Moriba, ¿cierto? Él estaba en otra vida. A él le gustaba estar siempre afuera en la calle jugando. Pero la tía era distinta. La tía era adventista. Y ella quería darle unos nuevos principios. Y quería además que aprendiera a leer y a escribir. Así empezó. Ella quería realmente que su sobrino aprendiese a leer y a escribir. Y lo metieron en la escuela. Y en la escuela, wow, fue algo muy nuevo. Porque ahora Moriba tenía que estar sentadito escuchando a la profesora. Pero él no podía. No se imaginan que a los 5 minutos se paró y empezó a saltar como Mario Bros, ¿cierto? Por cada una de las sillas. Empezó a saltar y los niños estaban riéndose. ¡Ah, qué buena! Los niños todos se rían. Pero la profesora, no. La profesora estaba enojada. Y así que no le gustaba nada lo que estaba haciendo. No le gustaba nada. Moriba no podía quedarse quieto, era muy inquieto, no se imaginan. Ni 5 minutos, ustedes pueden tener un compañero muy inquieto. Bueno, Moriba era peor, no se imaginan. Tanto así que mientras que saltaba, ¡pum, pum! ¡Pah! ¡Pah! Se rompió la silla. Ahí sí que la profesora estalló. Dijo: Moriba, para la dirección, a inspectoría, con el director. Y Moriba se tuvo que ir para allá, pero no solo. Llamaron obviamente a la tía Rosalía. Y la tía Rosalía, muerta de vergüenza: lo siento, no va a volver a repetirse. Ahora voy a trabajar más para que no se vuelva a repetir esto.
pero que siga estudiando. Bueno, siguió estudiando, pero al día siguiente, tía Rosalía, otra vez a inspectoría. Y se repetía muchas veces. Moriba no podía quedarse quieto. Y empezó a comentarse muchas cosas. Y le decían a la tía Rosalía: ¿qué estás haciendo, Rosalía? Estás perdiendo tu tiempo. Ese niño, tu sobrino, no sabe leer, ni siquiera escribir, y nunca lo va a aprender. Otro le decían también lo mismo: sí, no va a aprender nunca, pierdes tu tiempo, mejor llévatelo. Incluso otro le decía: mejor que trabaje en la tierra, por lo menos así va a aprender algo, o si no, no va a aprender nada. Pero no, que no venga, no aprende. Nadie creía en Moriba, pero la tía no se dejó derrumbar, aunque venía un combazo por allá, otro por allá, o con papá, le venían por todas. La tía no caía, la tía no se dejaba caer, porque ella creía y sabía que su hijo, o sea que su sobrino, era inteligente. Y es así que empezó a pedir más arduamente a Dios ayuda. Empezaba a orar más y más por su sobrino Moriba. A Moriba le costó un mundo, le costó mucho. Pero ¿saben que algo pasó? Cuando los profesores vieron que Moriba ya no se sacó un rojo, se sacó un morado. Ya, como, oye, qué bueno. Pero a la siguiente se sacó un azul. Después otro azul. Ya no eran rojos, eran azules. Y los maestros, sorprendidos, ¡wow! Lo que hicieron fue empezar a darle más clases. Así que después del colegio Moriba seguía estudiando con los profesores. Los profesores querían enseñarle. Y así Moriba empezó poco a poco a aprender más y más y más. ¿Saben que hoy en día Moriba tiene 12 años? 6 años. Han pasado, 12 años tiene. Y está en tercer grado. Y sabe leer, va a leer, sabe escribir y tiene su Biblia. Porque prontamente se va a bautizar. ¡Qué felicidad! Algo igual que él nos cuenta es que él dice que está muy feliz con su nueva vida. Ya no es el mismo que antes, no. El anterior se quedó atrás. El desobediente, el grosero, quedó atrás. Ahora es un nuevo Moriba. Es distinto. Porque él dice que Jesús, el sábado y la escuela lo transformaron. Así de grande es. Nuestras ofrendas van a ir para Guinea para que se construya una nueva iglesia, un nuevo colegio, para que se siga invirtiendo en la educación. No dejemos que las ofrendas se apaguen, no, sino que ayudemos a otros niños como Moriba a que se sigan educando. Hola chicos, soy muy feliz sábado para todos ustedes. Espero que se encuentren bien con sus familias, que estos días sean buenos, que estén disfrutando y puedan también estudiar un poco más de la palabra. La lección del día de hoy es la número 2 y se titula Ahora todos juntos. El versículo para memorizar se encuentra en Romanos 12:10 y dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Aquí, si quieren estudiar un poco más, pueden leer, por ejemplo, en Hechos 18, del 1 al 28, de la historia, o en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 198, aproximadamente hasta la 227, por ejemplo. Por ahí más o menos está la historia que vamos a ver, o algo similar a la historia que vamos a ver el día de hoy. Así que primero vamos a comenzar con una oración. Los invito a que inclinemos el rostro ahí donde se encuentran ustedes también. Mi Dios que está de los cielos, Señor, gracias por este día, por todo tu amor, porque nos permite reunirnos aquí, Señor, como cada sábado, porque nos da esta plataforma, Señor, y los medios y las oportunidades para poder compartir un poco más, Señor, para poder también enseñar más de ti y aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra el día de hoy y lo que tienes preparado para nosotros. Quédate con cada uno de nosotros en el nombre de tu Jesús. Amén. La historia de este sábado se sitúa aproximadamente cuando Pablo viaja hacia Corinto y se encuentra con Priscila y Aquila, que son fabricantes de tiendas como él.
Pablo se queda con ellos y fabrica tiendas para su sustento, como su trabajo. Cada sábado Pablo iba hacia la sinagoga, ¿cierto? Y para enseñar a los judíos más sobre Jesús. Timoteo y Silas se reunían con Pablo en Corinto y los judíos de Corinto, obviamente, y lamentablemente rechazaban el mensaje de Pablo y lo llevaron hacia el procónsul de Roma, que era Galión, y que él se rehusaba a apoyar a los judíos en contra de Pablo. Y ahí es cuando Pablo viaja a Éfeso junto con Priscila y Aquila, y los deja en Éfeso y viaja a Antioquía. Y mientras ellos están en Éfeso, Priscila y Aquila se encuentran con Apolo, que él acepta el mensaje de Jesús y se convierte en un súper misionero. Esta lección habla un poco sobre la comunidad, el trabajo en equipo, sobre cómo debemos apoyarnos a los demás para realizar las tareas que Dios nos encomienda. Comunidad implica trabajar juntos por el bien común de todos, es decir, apoyarnos los unos a los otros, hablar y trabajar. Y esto significa lealtad, unidad, respeto, armonía, ánimo, perseverancia, ¿cierto? O sea, si trabajamos solos, nadie dice que las cosas no vayan a resultar bien, pero Dios quiere que trabajemos en equipo porque es una satisfacción distinta trabajando juntos, ¿cierto? Los siervos de Dios tienen que trabajar juntos en orden y armonía, en forma bondadosa y cortés, prefiriéndose en cuanto a honra los unos a los otros. Esto sale en Romanos 12:10. No debe haber una crítica despiadada entre los hijos de Dios. No debe destruirse el trabajo de los demás, ni ha de haber distintos partidos. Cada uno ha de hacer su tarea señalada, respetando, amando y animando a los otros. Juntos han de llevar adelante la obra hasta que ésta sea completada. Esto sale, como les decía al principio, en Hechos de los Apóstoles, página 226. Entonces, como decíamos, este es un trabajo en equipo, en comunidad. Así que ahora les voy a contar un poco sobre la historia de Priscila y Aquila. ¿Alguna vez ustedes han vivido con personas que no son su familia biológica en su casa? Antiguamente en la iglesia primitiva esto era algo muy común, compartir todo con todos, el trabajo, el tiempo, el ministerio, la casa. Y de esta manera ellos no solo eran capaces de esparcir el evangelio de una manera más efectiva, sino que también se apoyaban en las demás personas desconocidas, no necesariamente de su familia, mientras lo estaban haciendo. Priscila, traje a un invitado a casa, por favor ven a saludarlo. Y Priscila se apresuró a la tienda para ver al invitado. Ya voy, dijo. Mientras venía cruzando la puerta, Aquila dijo a su invitado: quiero que conozcas a Priscila, mi esposa. Y Pablo se inclinó ligeramente. Priscila, Pablo es un creyente como nosotros. Acaba de llegar de Atenas. Se saludaron, ¿cierto? Priscila sonrió y dijo: bienvenido a Corinto. Gracias, explica Pablo. Es bueno encontrarse con alguien aquí en Corinto que conoce a nuestro Salvador. Aquila, me dijiste que viniste a Corinto desde Roma. ¿Qué te hizo salir de allí? Y Aquila le contó, ¿cierto?, de que el emperador Claudio ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Él lo dijo un poco triste porque fue una situación compleja, ¿cierto? Debido a que Aquila y yo deseábamos testificar a los incrédulos, pensamos que Corinto podría ser un lugar perfecto, añadió Priscila. Pero también tenemos que ganar la vida. Debemos abrir nuestro negocio para fabricar tiendas aquí como lo hicimos también en Roma. Y Pablo les pregunta si es que tenían suficiente trabajo como para necesitar ayuda. Y Aquila le dice que sí, que habían aumentado los compromisos y que no podían cumplirlos todos porque no encontraban a nadie que conozca el oficio de eso. Y Pablo les dice que él lo conoció cuando era muy joven y que también necesitaba sostenerse económicamente. Y Aquila alaba al Señor, ¿cierto? Y le dice que puede empezar a trabajar desde mañana, que él necesitaba mucha ayuda. Y Priscila le dice que pueden quedarse con ellos ahí a vivir en su casa. Pablo, Priscila y Aquila se establecieron en la rutina de trabajar durante el día y en la pequeña fábrica de tiendas, ¿cierto? Cumpliendo con los pedidos que ellos ya estaban teniendo y con la ayuda de Pablo.
y estudiaban juntos en la tarde. Cada sábado iban a la sinagoga y hablaban con los judíos y los griegos que adoraban a Dios ahí. Pablo les habló acerca de Jesús y de su muerte. Y un día Pablo, mientras estaba cortando tela, dos hombres entraron a la tienda. Silas y Timoteo, exclamó él, ¿qué hacen aquí? Fue algo muy feliz para Pablo porque estaba viviendo él ahí prácticamente solo en un lugar extraño, ¿cierto? Y ellos le contestan que extrañaron no verlo en Atenas. Cuando supimos que estabas en Corinto, decidimos venir aquí. Y Pablo les dice que quiere que conozcan a sus amigos, ¿cierto? Que eran los que lo habían apoyado y dado trabajo ahí. Con Silas y Timoteo en Corinto, Pablo pudo emplear todo su tiempo en la predicación. Se dedicó a los judíos, pero muchos de ellos se rehusaron a escuchar lo que él les decía. Y desde ahora en adelante voy a predicar a los gentiles, decidió Pablo finalmente. Incluso los judíos trataron de matarlo, pero el gobernador romano Galión no lo permitió. No permitió que le hicieran daño a Pablo. Y Pablo se quedó por un año más predicando y enseñando en Corinto. Creo que Dios me está invitando a dejar Corinto por un tiempo, le dijo a Priscila y Aquila. Esto es asombroso, Pablo. Yo he sido impresionado con la misma idea. Los siguientes días los dedicaron a completar los pedidos y a hacer algunos arreglos en la casa y pronto empacaron e hicieron su viaje a Éfeso. Priscila y Aquila encontraron un lugar donde quedarse y Pablo se dirigió a la sinagoga. Pasó varios días en Éfeso conversando con los judíos. Quédate con nosotros, le pidieron Priscila y Aquila que viviera con ellos. Pero Pablo les dijo que debía volver a Jerusalén para las festividades, pero que iba a regresar si es que era la voluntad de Dios que él volviera a hablar de Dios en ese lugar. Y Pablo dejó a Aquila y a Priscila en Éfeso para que avanzaran con el trabajo que habían iniciado mientras él navegaba a Cesarea. Trabajaron duro para enseñar a otros las buenas nuevas de Jesús. Y un día escucharon a un predicador nuevo en la sinagoga. Y escucha lo que está diciendo, le dijo Priscila a Aquila. Él es muy dedicado. Es una pena que no conozca acerca de Jesús. Creo que deberíamos invitarlo a casa a comer con nosotros. Y Aquila estuvo de acuerdo con lo que dijo Priscila y podemos enseñarle más acerca de la salvación, ¿cierto? Así que después de la reunión, Aquila se fue a presentar y lo invitó a su casa para la comida. Y él les dijo que él era Apolos. Y gracias por la invitación. Priscila y Aquila supieron que Apolos había sido bautizado por Juan el Bautista, y ellos le explicaron la misión de Jesús el Mesías. Priscila observaba a Apolos cuidadosamente para ver cuál era la reacción que él iba a tener a las palabras que ella estaba diciendo. Y él estaba maravillado. Durante mucho tiempo creyó que tenía que hacer algo más. Su corazón sentía, Dios puso en su corazón, ¿cierto?, el deseo de hacer algo distinto, ¿cierto? Y ahora ya sabía lo que era, y todo gracias a Priscila y Aquila. Y Apolo decidió hablarle a otros acerca de las buenas nuevas que ellos también le habían contado. Vamos a escribir una carta para presentarte a los creyentes de Corinto, le dijo Aquila. Ellos se sentirán felices de que trabajes con ellos. Y Apolo viajó a Corinto, fue de casa en casa, enseñando a la gente que Jesús era el Cristo, ¿cierto? Pablo se había plantado la semilla, pero Priscila y Aquila la habían regado. Y ahora Apolo estaba recogiendo la cosecha. Es una muy linda historia de cosas comunes que nos pasan a nosotros, que a veces no nos damos ni cuenta que la persona que nos habla a nosotros plantó la semillita. Y nosotros tenemos el deber de hablarle a otros sobre Jesús, de regar esta semillita, pero todos nuestros esfuerzos van a tener un resultado en un futuro cuando las personas a las que nosotros hablamos caminen con nosotros en esta misión, ¿cierto?, de hablarle a otros sobre Jesús y lleguen a amarlo tanto como lo hacemos nosotros. Ahora les tengo una prueba que van a ir saliendo las imágenes aquí con las preguntas y unos segunditos después voy a pasar la respuesta, ¿ya? La primera pregunta: ¿quién pidió sabiduría a Dios? Y la respuesta fue Salomón. Pasemos a la siguiente. ¿Qué más le dio Dios a Salomón?
Y la respuesta es riqueza y fama. La tercera pregunta dice, diga el nombre del hijo de Salomón. Príncipe Roboam. La cuarta nos dice, ¿qué experiencia mostró cuán sabio era Salomón? Y la respuesta es, las dos madres y los bebés. La quinta pregunta nos dice, ¿qué mujer quería que el niño vivo fuese muerto? La que no era la madre verdadera. La sexta pregunta dice, ¿quién viajó desde lejos para comprobar la sabiduría de Salomón? Esta historia igual la leímos hace unas lecciones atrás. La reina de Sabá. La séptima pregunta dice, ¿estudiar las escrituras es como plantar semillas? Jesús dijo, el reino de Dios es como un grano de mostaza. ¿Qué hizo el rey por el siervo que le debía una gran suma de dinero? Canceló su deuda. ¿Qué le hizo el rey al hombre que no perdonó la deuda de su amigo? Lo puso en la cárcel. ¿Hacia qué ciudad estaban yendo los discípulos de Jesús? Hacia Emaús. ¿Qué explicó Jesús a los discípulos sobre sí mismo? Que él tenía que sufrir y morir. ¿Cómo se ocupaban los miembros de la iglesia primitiva en el cuidado mutuo? Compartían sus posesiones ayudándose unos a otros. ¿Por qué motivo los cristianos dejaron Jerusalén y se esparcieron por otros lugares? Esa es la lección que vimos la semana antepasada. Por la persecución. Y la última pregunta dice, ¿en qué ciudad los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez? En Antioquía. Para concluir, como nos enseñó esta lección, ¿cierto? Mostramos nuestro amor por Jesús cuando trabajamos junto a las demás creyentes, así como nos plantan las semillitas, nosotros somos los que plantamos la semillita, otros la van a regar y otros van a ser los que van a obtener la cosecha, ¿cierto? Y es un premio maravilloso que debemos esperar, que va a ser nuestra estrellita en la corona cuando estemos en el cielo. Así que los invito a que inclinemos el rostro para finalizar. Mía que está en los cielos, Señor, gracias por este día, porque nos permitiste aprender más de tu palabra, Señor, porque nos enseñas a que juntos, Señor, unidos podemos lograr grandes cosas en tu nombre, Señor, porque tú eres el que planta la semilla en nuestros corazones, como una historia atrás, Señor, que era como la levadura, Señor, que tú nos hacías, la fe hacía leudar en nosotros, Señor, y hacía que nuestra fe y nuestra creencia creciera, Señor. Quédate con nosotros, con nuestras familias, permite que podamos enseñarle a más personas sobre tu amor en estos tiempos difíciles que todos necesitan un poco más de ti. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! ¡Nos vemos!